favor me diga qué entiende usted de ambas imágenes. Mm, Dale, no sé. lo siento mucho. Alba Terán, Son diferentes ecosistemas, ¿no? que son diferentes ecosistemas. Puede ser. ¿Algo más? No. Gracias. Continúo. Señor Olvera, Maximiliano Olvera, Aquí estoy, profe. cuénteme, observe las imágenes, ¿qué entiende de ellas? ¿Qué entiendo? Este sería, sería cómo funciona el ecosistema. Porque ¿Ya? aquí yo veo que el sol le da alimento, digamos, a la planta, sea la lechuga. Y de eso se alimentan otros dos seres vivos. Y de esos otros dos seres vivos se alimenta un pájaro. Bien, Digo gracias, yo que debe ser así. gracias. Continuemos. Yaxeli Montero, lea. Yaxeli, lea. ¿Puedo leer yo, profe? A ver, los arrecifes de coral son ecosistemas acuáticos que tienen un alto valor ambiental. Gracias a su estructura y funcionalidad son el hogar de muchas especies y por eso su biodiversidad es grande. Además, la función que realizan en los ciclos biogeoquímicos globales es muy importante porque facilitan el ambiente geológico. Estos ecosistemas son considerados sume- sume- sumideros de carbono, ya que absorben el carbono de la atmósfera y contribuyen a reducir la cantidad de dióxido de carbono Pregunta, en el aire. pregunta para usted mismo. ¿Por qué cree usted que la fotosíntesis y las cadenas tróficas son procesos fundamentales en la reducción del carbono en el aire? Mm, Ya estuvimos hablando de eso la semana pasada las cadenas y es un tróficas. contenido que hemos repetido durante todas las clases. Ay, mm. Yo, profe, ya lo tengo. Doménica, Ya, es para reducir la cantidad de dióxido de carbono en el aire. ya, pero ¿por qué cree que es importante? Porque aquí que es un proceso fundamental. Ya sabemos que reducen el dióxido de carbono y reducen la cantidad de carbono que hay en el aire, pero ¿por qué son fundamentales? ¿Por qué son importantes? Esa es la pregunta. ¿Podría responder yo, teacher Por favor, Matías? por favor. Bueno, no sé si esté bien, pero según tengo entendido, la fotosíntesis es el proceso que hace que las plantas puedan producir su propio alimento. Así que yo creo que podría ser por eso, ¿no? Por Falta esa ahí, misma razón. falta ahí en esa respuesta. Falta algo más. Chicos, la verdad me... A ver, la verdad es que ustedes están perdidos en el limbo. Llevamos, esta es la octava semana de clases, llevamos 4 semanas, por no decir 5 consecutivas, con los mismos temas, dando vueltas en círculos sobre los mismos temas. Los mismos temas. Hablamos la semana pasada de la fotosíntesis y está muy bien lo que dice Matías, ¿verdad? La fotosíntesis se produce en las plantas y permiten que ellos absorban la luz solar y la transforman en algo nuevo,
Ahora, ¿por qué se cree que es importante la fotosíntesis y las cadenas tróficas para la reducción de carbono? Por una razón muy primordial. La función de las plantas junto a la fotosíntesis es transformar el dióxido de carbono que está en el aire, o sea, la sustancia dañina que está en el aire, y transformarlo en oxígeno puro, oxígeno limpio para nosotros. Ahora, se dice también que hay ecosistemas, los arrecifes de coral que están en los océanos, son sumideros de carbono. ¿Qué es un sumidero? Es como un sedazo. ¿Se han visto los sedazos? ¿Han visto los sedazos? Respondan, chicos, ¿han visto los sedazos? Ya, así mismo son los arrecifes de coral, tienen forma de sedazos. ¿Qué es lo que hace el sedazo? Permite que solo pase el agua. ¿Y qué queda encima del sedazo? Los residuos. Las sobras. Así mismo son los arrecifes de coral, permiten que solo pase la sustancia buena y quede todo el carbono encima, en la tela, como que si fuera un sedazo. Ahí mismo, esos residuos son el carbono. Por eso se llaman sumideros de carbono, porque permiten que el carbono se mantenga como un residuo y se elimine, y permita que todo el ambiente o todos los ecosistemas sean saludables, sean prósperos. Por eso son importantes las cadenas tróficas y la fotosíntesis, para producir o para mejorar el aire. Desatentos completos todos. Continúo. Ahora sí, vamos a hablar de elementos importantes y de lo que nos importa hoy día, que son los ciclos biogeoquímicos. María del Mar. María del Mar. Dígame, profe. Ya, por favor. Los elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, potasio, azufre y fósforo son importantes para el crecimiento y desarrollo de los organismos. En la naturaleza son asimilados inicialmente por los organismos productores, que los absorben del suelo, del agua y del aire en forma de iones, como los nitratos, neutré, y de moléculas el gas carbónico CO2 para ser transferidos en la cadena trófica a los consumidores y los descomponedores. Los movimientos cíclicos de elementos entre los organismos y su ambiente se conocen como ciclos bioquímicos, los cuales se agrupan en ciclos gaseosos y ciclos sedimentarios. Gracias, María del Mar. A ver, hablamos de elementos fundamentales que están en toda la naturaleza, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el calcio, potasio, azufre y fósforo. Son los más imprescindibles e importantes para que todos los organismos crezcan y se desarrollen. Pero aparte de eso, hay otros tipos de organismos, como los productores, que absorben del suelo ciertas sustancias, los nitratos o la cantidad de nitrógeno que hay en el suelo, y moléculas de gas carbónico, en este caso lo que está en el aire, el CO2. Aparte de eso, para denominar un ciclo biogeoquímico, lo denominamos un movimiento cíclico o circular, en el cual tiene un principio, un final, pero que es consecutivamente recurrente o no tiene fin. Es un movimiento completamente redondo, en donde comienza en un punto y regresa al mismo punto, y así se puede clasificar en dos tipos: ciclos gaseosos, que están en el aire, y ciclos sedimentarios, que están en la tierra, son los sedimentos o son los residuos que se encuentran en la tierra. De ahí tenemos que los ciclos biogeoquímicos los podemos dividir en 5: ciclo del carbono, ciclo del fósforo, del nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Normalmente el hidrógeno y el oxígeno se unen para formar el ciclo del agua, y de ahí el día de hoy yo les voy a enseñar entre 3 y 4 ciclos para que ustedes entiendan por qué es que se denominan así. Ojo, que todos los ciclos comienzan desde el sol y terminan como calor
que hay en el medio ambiente termina como calor en la Tierra. Continúo. Voy con Natalia. Natalia, Dígame. lea hasta aquí, donde está mi puntero. En los ciclos gaseosos, los elementos circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos habitantes del ecosistema terrestre y acuático. En ellos, los elementos se transportan fácilmente por el viento y el agua de un punto de la Tierra a otro y se reciclan constantemente, pero su reservorio principal es la atmósfera. Algunos elementos que circulan en este ciclo son el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el azufre. Gracias, Natalia. Hablamos de los ciclos gaseosos, ya les dije que se encuentran en el aire y como aquí dice están en la atmósfera y en ciertos organismos que están en la tierra o en el agua. Aparte de eso, son muy fáciles de moverse entre el viento y el agua y su ubicación o su contenedor o su lugar donde más se ocupa es todo lo del aire, toda la atmósfera. Aquí podemos encontrar oxígeno, carbono, nitrógeno y azufre como parte fundamental de lo que rodea toda la atmósfera. Continuamos. Alexander, lea el segundo párrafo hasta aquí. Aquellos elementos no se transforman fácilmente en estado gaseoso y por lo tanto no se encuentran con frecuencia en la atmósfera. Tienen ciclos sedimentarios. En estos elementos circulan principalmente la corteza terrestre y el tiempo de su reciclaje es largo, pues algunos pueden quedar retenidos en las rocas de la corteza terrestre, en las rocas durante miles de millones de años. Entre ellos está el fósforo, el calcio y el potasio. Gracias. Ahora sí se nota la diferencia entre un ciclo gaseoso y un ciclo sedimentario. Los gaseosos los encontramos en la atmósfera, en el aire, son los que vuelan y se mueven de un lado al otro por el viento y por el agua, y los ciclos sedimentarios son aquellos residuos que se encuentran y que quedan retenidos directamente en la mayoría de las rocas, y entre ellos tenemos elementos como el fósforo, el calcio y el potasio. Hasta ahí una diferencia muy clara entre los ciclos gaseosos contenidos en el aire y los sedimentarios, residuos que permanecen en las rocas retenidos. Doménica, lea la última parte, por favor. Ya, profe. Los ciclos geoquímicos permiten el movimiento de la materia en los ecosistemas, la cual pasa de orgánica a inorgánica, gracias a la descomposición que ocurre al final de una cadena trófica. Esta materia vuelve a incorporarse en la formación de alimentos, manteniéndose una constante circulación y transferencia de materia. Gracias. La semana pasada ya habíamos hablado, comenzamos el ciclo de la cadena trófica en los productores. Hoy vamos a los consumidores primarios, que son los herbívoros, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Y luego, después de ellos, teníamos muchas veces los descomponedores, que iban después de cada uno de los niveles. Los descomponedores, ¿qué hacían? Descomponer el alimento y regresarlo nuevamente a la tierra, en donde ¿quién los toma? Los productores. Y es un ciclo sin fin, completo en la cadena trófica. Lo mismo pasa en los ciclos geoquímicos. La materia orgánica, o sea, las plantas como parte primordial, comienzan el ciclo de la cadena trófica y terminamos en los descomponedores, que son aquellos que transforman toda la materia que tuvieron al final en inorgánica y que llega a la tierra. Esa materia inorgánica nuevamente regresa a las plantas para volver a convertirse en materia orgánica. Y observemos un poco la imagen. El sol es la fuente de energía principal, llega a los productores, vamos a ver solo el ciclo del flujo de energía, se mueve hacia los consumidores primarios y hacia los descomponedores en muchos casos. Luego de los primarios nos movemos a los descomponedores o en muchos casos a los secundarios y de los secundarios a los descomponedores. Por eso yo decía la semana pasada, recalco nuevamente que los descomponedores pueden estar en cualquier nivel de la cadena trófica o de la pirámide trófica. Por eso ustedes se dan cuenta, las flechas amarillas, noten las flechas amarillas, que
De los productores van a los descomponedores, los primarios también y los secundarios también, porque siempre están conectados a ellos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el ciclo normal comienza en productores, primarios y secundarios, no más. Ese es el ciclo completo. Vamos un poco con el ciclo de la materia. Aquí hay una diferencia muy marcada. Aparte de ir de productores a consumidores primarios y consumidores secundarios, tenemos que también van a los descomponedores. Pero de los descomponedores van a fuentes de nutrientes y regresan a los productores, que es lo que yo les decía, la materia inorgánica que descomponen los hongos y las bacterias regresa como nutrientes en la tierra hacia los productores de las plantas para completar un ciclo entero. Ese es un ciclo completo de materia, a diferencia de energía. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Pregunten. Continúo. Kelly. Buenos días, profe. Buenos días. Lea hasta aquí. El carbono es el primero y principal elemento de la estructura de los seres vivos. Se encuentra combinado, es decir, formado por compuestos como carbohidratos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Los pasos más importantes del ciclo del carbono Siga. son los siguientes. Lea uno por uno. Sigo, profe. Sí, siga. Termina uno, luego sigo explicando. Y después que termine de explicar yo, usted... El dióxido de carbono de la atmósfera es absorbido por las plantas y convertido en azúcar por el proceso de fotosíntesis. Bien, hasta ahí. Con el primero, el dióxido de carbono se transforma en azúcar. Así. El proceso de fotosíntesis permite que el dióxido de carbono se convierta en azúcar, que lo encontramos en gran parte de los alimentos. Continúe, Kelly. Los animales comen plantas y al descomponerse, los azúcares dejan salir carbono a la atmósfera, los océanos o el suelo. Voy. A ver, hablamos de la segunda. Animales que comen plantas, descomponen azúcar y permiten que el carbono de la atmósfera salga el carbono de la atmósfera y de los océanos. Normalmente nos graficamos como una especie que los animales... Profe, ¿el carbono sirve para algo? ¿Ah? ¿El carbono sirve para algo? Y claro que sirve para algo. Bueno. Continúe, Kelly. Bacterias y hongos descomponedores. Las plantas mueren y la materia animal devolviendo carbono al medio ambiente. Muy bien. Todo lo que descompone, ya habíamos hablado en anterior, las bacterias y los hongos regresan como nutrientes directamente a las plantas. Mismo el carbono. Siga, Kelly. Termine con las dos últimas ahora sí. Kelly, termine. El carbono también se intercambia entre los océanos y la atmósfera. Esto sucede en ambos sentidos. En la interacción entre el aire y el agua, desde 1750. ¿Sí logra ver? La concentración de SO2 ha aumentado de manera significativa. Gracias, Kelly. A ver, chicos, voy a hacer más grande la diapositiva para que podamos observar la imagen. A ver, la última parte es la más significativa. Hablamos de la concentración de dióxido de carbono que está en el aire, ha aumentado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día más, el dióxido de carbono está contaminando cada día más el atmósfera como tal. Ahora, este es el ciclo de carbono. Es un ciclo completamente redondo, como les digo. Comienza desde donde ustedes quieran comenzar. Podemos comenzar aquí en la atmósfera. El carbono o el dióxido de carbono llega a las plantas
Las plantas lo eliminan o lo transforman en desechos que van a la tierra y que luego se convierte en carbono orgánico disuelto o sedimentos que van bajo el agua y que luego, ¿qué pasa? Aumentan como un combustible fósil, o sea, lo que denominamos la gasolina y entre otros tipos de productos que haya en el ambiente y que se regresan directamente a la atmósfera. Ese es un ciclo completo del carbono. Hay muchos productos del carbono, la gasolina son muchos de ellos. Recuerden que la gasolina, a través de la combustión de los vehículos, se transforma en el humo que los vehículos desechan y que regresan nuevamente hacia el aire. Ese es el ciclo del carbono. No tiene un fin, pero está contaminando cada día más. Continuemos. Nos vamos al ciclo del nitrógeno. Le voy a pedir a José Revelo que me ayude con la lectura. José. Buenos días, profesor. Buenos días, lea por favor. No veo nada. Ya. Todo. Sí. El nitrógeno es un elemento abundante en la atmósfera y en el suelo, pero la mayoría de los organismos no puede utilizarlo directamente. Por tanto, es necesario que se convierta en compuestos simples mediante un ciclo en el que intervienen varios tipos de bacterias, hongos, plantas y animales. El nitrógeno atmosférico es captado por estas bacterias nitrificantes. Estas lo transforman de nitratos y lo convierten en proteínas. Las proteínas vegetales pueden pasar a los animales por medio de la alimentación. Como cuando las plantas y los animales mueren, las bacterias desnitrificantes reintegran el nitrógeno al suelo y la atmósfera. La atmósfera es el principal reservorio de nitrógeno, donde se constituye hasta un 78% de los gases. Gracias, José. A ver, hablamos del nitrógeno como una fuente abundante e importante del suelo y de la atmósfera. Por ejemplo, vamos a observar nuevamente la imagen. En este caso, este es el ciclo del nitrógeno. Y voy a comenzar nuevamente en el nitrógeno atmosférico, que llega a las plantas y se convierte en bacterias y lo absorben las bacterias que están en el suelo. Luego de eso, las bacterias de las raíces o del suelo lo transforman en un mineral, en un compuesto que se denomina amonio. Luego están las bacterias nitrificantes, lo convierten en un nitrito. Observen la nitrificación. Y luego las bacterias desnitrificantes las convierten en otro nitrato que es asimilado directamente para las plantas y otras especies. ¿Sí vieron cómo es un ciclo completo? Hablamos de un ciclo en el cual el nitrógeno es parte primordial de los gases que están en el aire. ¿Y qué pasa con los gases que están en el aire? Son absorbidos en gran parte por las plantas o por las bacterias que están dentro de la tierra. ¿Y qué es lo que hace? Tratar de transformar, de mejorar ese nitrógeno o esos nitrificantes, y lo que hacen es transformarlo en proteínas que van directamente hacia las plantas. Recuerden que las plantas son los primeros, la primera etapa en la pirámide trófica, y de ahí procede hacia el resto de especies dentro de la cadena trófica. Cabe recordar, señor Valverde, que en la primera parte del texto del carbono se dice que los compuestos más importantes son los carbohidratos, todas las comidas. Hablamos de los panes, hablamos de la carne, hablamos del pollo, entre otros tipos de alimentos que se pueda consumir. Grasas, aceites, el aguacate, los aceites vegetales, proteínas, muchas frutas, entre otros. El carbono es muy importante porque todo lo que nosotros ingerimos, comemos y aprovechamos como energía está en los alimentos. Vamos al ciclo del agua. Jeremías Castañeda, lea hasta aquí. El agua es la sustancia más importante de la naturaleza. El agua recorre un ciclo que le permite circular sobre la superficie del planeta
Este proceso recibe el nombre de ciclo hidrológico. El agua es la sustancia más importante de la naturaleza. El agua recorre un ciclo que le permite circular sobre toda la superficie del planeta. Este proceso recibe el nombre de ciclo hidrológico. Gracias. A ver, chicos, para el ciclo del agua es un ciclo completo, nuevamente un ciclo sin espacio, es un ciclo que comienza donde ustedes deseen y regresa al mismo punto. Hablamos del hecho de que tenemos las aguas que están en los océanos, en los mares, y que debido a la cantidad de exposición al sol se evapora, llega hacia las nubes, que es donde se condensan o es donde se contienen, y luego por medio de las precipitaciones o de las lluvias, el agua es desechada o enviada directamente a la tierra, donde a través de la tierra y ciertos canales de absorción de la tierra regresan nuevamente como aguas subterráneas y forman lo que son los manantiales, los lagos, y llegan en un ciclo completo hacia los ríos y los océanos, y nuevamente comenzamos el ciclo completo. El ciclo comienza donde ustedes desean, podemos decir, comenzamos en las nubes donde está condensada el agua, se convierte en lluvia, la lluvia cae a la tierra absorbe toda la lluvia y la convierte en aguas subterráneas. Esta agua subterránea se convierte en un manantial o un lago, y asimismo el lago se conecta con los ríos y los océanos, y ahí tenemos el agua, y nuevamente terminamos en evaporación para llegar a condensación. Hablamos de que el ciclo hidrológico es la sucesión de estados que atraviesa el agua al pasar de la atmósfera a la tierra y volver a la atmósfera. La evaporación del suelo, del mar o de superficies de agua continentales, la condensación para formar nubes, precipitación, acumulación en el suelo y en superficies de agua y reevaporación. Hablamos de que el agua en los océanos, en los mares, en los ríos, está en estado líquido, llega a las nubes y está en estado gaseoso, y ya nuevamente en la precipitación o en las lluvias nuevamente vuelve a su estado líquido. Pero hay un momento, por ejemplo el hielo, ya es un estado sólido completo de las nubes, pero es muy lejano, un estado sólido del agua que es muy lejano al ciclo completo que tiene, el ciclo hidrológico que se le denomina. Vamos con el ciclo del fósforo. Matías. Hola, teacher, ya leo. Leo eso, ¿verdad? El párrafo. Hola. Lea, sí. La lluvia disuelve los fosfatos presentes en los suelos y los pone a disposición de los vegetales. El lavado de los suelos y el arrastre de los organismos vivos fertilizan los océanos y mares. Parte del fósforo incorporado a los peces es extraído por aves acuáticas que lo llevan a la tierra por medio de la defecación. Guano. Otra parte del fósforo contenido en organismos acuáticos va al fondo de las rocas marinas cuando estos mueren. Las bacterias fosfatizantes que están en los suelos transforman el fósforo presente en cadáveres y excrementos en fosfatos disueltos que son absorbidos por las raíces de los vegetales. Muy bien, gracias. Hablamos del ciclo del fósforo. Observen la imagen, las rocas fosfatadas comienzan el ciclo y terminan en aguas continentales y regresan. Pero para que de las rocas fosfatadas a las aguas continentales se llegue y se complete, hay un proceso completo. Las aves del mar, por ejemplo las gaviotas, se comen ciertas especies de peces. Hablamos de un ciclo de la cadena trófica marina, en el cual está el fitoplancton como productor, luego peces pequeños y luego las aves, que son los consumidores secundarios. Ahora, las aves, ¿qué hacen? Como se comen los peces que tienen fosfato, tienen calcio, dentro de la mayoría de sus compuestos, transforman sus desechos, lo que ellos desechan, lo que denominamos la defecación o lo que denominamos nosotros las heces, se denomina guano en las aves, y eso se convierte en abono para las plantas, en abono para la tierra, y es lo que se transforma en el fosfato que está en el suelo.
Ahora, ese fosfato que está en el suelo se proyecta hacia las plantas y animales, o sea, es absorbido después de que está disuelto. Las rocas fosfatadas están disueltas en el fosfato y es absorbido por las plantas como un nutriente, y que luego, obviamente, como están las plantas, es absorbido por los animales. Y luego, de nuevo, los restos de plantas y animales llegan a las aguas continentales, que regresan nuevamente a las rocas fosfatadas. Por eso les digo que es un ciclo que no tiene fin y que está conectado. Observen muy bien la imagen. Y muchos de los restos de las plantas y los animales se convierten nuevamente en fosfatos que están en el suelo, en minerales que están en el suelo. O sea, es un ciclo redondo, en este caso está cuadrado, pero es un ciclo donde no hay, por donde sea que nosotros queremos comenzar, vamos a tener un fin y vamos a tener una consecución completa. El fosfato es parte primordial de ciertos ingredientes o ciertos elementos que están en la tierra y que también nosotros los ingerimos. Vamos con el ciclo del azufre. Kiara Mejía. Kiara. Magali Murillo. Aquí, profesor, hola. Lea, por favor. Ya. Todo el párrafo. Sí. Ya. Gran parte del azufre que llega a la atmósfera proviene de las erupciones volcánicas, de las industrias, vehículos, etc. Una vez que la atmósfera llega a la Tierra con las lluvias en forma de sulfatos y sulfitos, su combinación con vapor de agua produce el ácido sulfúrico. Cuando el azufre llega al suelo, los vegetales lo incorporan a través de las raíces en forma de sulfatos solubles, algo raro ya. Parte del azufre presente en los organismos vivos que quedan en los suelos cuando estos mueren. La descomposición de la materia orgánica produce ácido sulfúrico del mal olor, devolviendo azufre a la atmósfera. Gracias. Chicos, ¿alguna vez ustedes han visto erupciones de volcanes? Chicos. Yo, pero por televisión. Bueno, yo también por la televisión. Claro, no es que las hayamos podido ver en vivo, obviamente en televisión, pero las han visto qué pasa cuando hay una erupción volcánica. ¿Qué pasa en lo que ya, ¿qué pasa en una erupción volcánica? Ismael. O sea, como que... ¿Qué arroja el volcán? ¿Cómo? ¿Qué arroja el volcán cuando lava? ¿Qué más arroja? ¿Mande? Una vez que se lava en ceniza. Ceniza. Muy bien, exacto. Arroja la ceniza también. Las cenizas, arroja el humo, y parte de lo que está en las cenizas o en la lava es el azufre. El azufre que está en las cenizas, que está en la lava, es lo que se arroja y que normalmente es lo que se transforma o que se lleva a un ciclo del azufre. Hablaban y se decía que en parte de la atmósfera y por medio de las lluvias también transforma sulfatos o sulfitos, que son compuestos del azufre, y estos llegan al suelo y los vegetales los mezclan en parte de las raíces para que se transformen en sulfatos solubles, compuestos de azufre que se pueden disolver en agua y que se encuentran en organismos vivos o quedan en el suelo cuando estos mueren. Hablamos de organismos vivos, animales o bacterias, contienen azufre. Ahora vamos a ver la imagen con lo que son los sulfatos. Por ejemplo, el SO2 de la atmósfera se convierte en un SO4, en un ácido sulfúrico que está en el agua y que se encuentra en depósitos sedimentarios. Luego pasa a través de sustancias llamadas sulfobacterias, bacterias que atraen el sulfato o el azufre y lo convierten en sulfuros metálicos, o sea, los carbones. La mayoría de la minería o de ciertas actividades contienen la extracción del azufre, que al descomponerse
esos minerales se obtienen nuevamente de regreso a la atmósfera. Así, es absorbido el ácido sulfúrico por muchas bacterias, por las plantas, los animales y por muchos microorganismos dentro de lo normal. Pero también decía que cierta descomposición de materia orgánica produce un ácido sulfídrico que tiene muy mal olor, es de color amarillo y es muy pestilente, por eso no es muy recomendable acercarse mucho al ácido sulfídrico. Hasta ahí, chicos, hemos visto ciclo del azufre, hemos visto ciclo del fósforo, ciclo del agua, ciclo del nitrógeno y ciclo del carbono. Todos los ciclos tienen un principio, un final y están conectados directamente. Ahora les voy a mostrar el ciclo completo, todos los ciclos biogeoquímicos, de manera que ustedes vean cómo se mueven dentro de un espacio. Por ejemplo, este círculo azul o celeste es el ciclo del azufre. Miren cómo comienza en el aire, llega aquí, se convierte en fósiles, en sulfuros, es parte y primordial para la respiración de las plantas y de los animales, y luego nuevamente a través de la combustión de la minería y de las erupciones volcánicas regresa a la atmósfera. El amarillo, el ciclo del CO2, comenzamos en el aire, nos vamos y se añade de una u otra manera al ciclo del azufre, y a través de la transpiración o de ciertos movimientos de las plantas se regresa nuevamente a el aire. Vamos con, déjenme buscar otro. El ciclo del fósforo está de color rojo. Los depósitos, los excrementos de las aves y la emisión de los contaminantes se mueven de manera con los excrementos animales y se adoptan al ciclo del azufre, y así se mantiene. Nos vamos con el verde. El verde es el ciclo del nitrógeno. Las bacterias, los residuos orgánicos y la materia orgánica de los animales se convierten en amoníaco, luego están nitrificados por las bacterias para producir nitratos y desnitrificantes que llegan de regreso a las plantas. Es un ciclo de nitrificación. Vamos en la situación del ciclo del agua. Tenemos la lluvia, el granizo y las precipitaciones, la evaporación y la transpiración del agua, y cierra el ciclo completo del agua. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Chicos, Yo no tengo dudas. ¿está claro? No. ¿Muy claro? Sí. Sí. Bueno, voy a proyectar la siguiente parte, el video, y luego me van a contar sobre... Seguramente has visto este símbolo en muchos empaques o envolturas y sabes qué significa reciclable. Es decir, que una vez usado o aprovechado, el producto o desecho puede ingresar nuevamente a un proceso que lo transforme en otro producto. Esto mismo ocurre en la naturaleza y de esta manera se constituyen varios ciclos. El tema de hoy es ciclos biogeoquímicos. Acompáñame y aprendamos juntos. La biosfera necesita ingreso continuo de energía proporcionada por el Sol, siendo fijada por los productores. Entonces, la energía es abastecida constantemente para conformar un sistema abierto. Pero la materia no, debido a que nuestro planeta es un sistema cerrado para ella. Vamos por partes. Cuando la energía fluye a través de los niveles tróficos, se va perdiendo una parte de esta energía y es necesario que se ingrese más al sistema. Pero en el caso de la materia, se mantiene constante en el sistema, transformándose sin crearse nueva o destruirse la existente. Si te pones a pensarlo, muy probablemente uno de tus átomos de carbono pudo pertenecer a un tiranosaurio. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Entre toda esa materia presente en la biosfera podemos encontrar nutrientes, los cuales son sustancias químicas que obtiene un organismo de su ambiente para mantenerse con vida. En los ecosistemas, los productores de diferentes niveles pueden obtener los nutrientes de la atmósfera,
la litosfera o la hidrosfera. El flujo cíclico de los nutrientes en la biosfera involucra transformaciones químicas y también procesos físicos. Este intercambio de materia en la biosfera se da a través de ciclos que incluyen organismos vivos, procesos geológicos y procesos químicos. Los ciclos biogeoquímicos más importantes para los seres vivos son ciclo del agua, ciclo del carbono y el oxígeno, ciclo del fósforo, ciclo del azufre, ciclo del nitrógeno. Las reservas principales de nutrientes están en el medio abiótico. Si la reserva primaria se encuentra en la atmósfera, es un ciclo atmosférico. Pero si dicha reserva está en el suelo o las rocas, es un ciclo sedimentario. Entre los ciclos atmosféricos están el del carbono y el del nitrógeno. Y entre los ciclos de tipo sedimentario está el ciclo del fósforo y el del azufre. Como resultado de la actividad industrial, se producen diversos desechos que, concentrados por arriba de la capacidad de procesarlos en los ecosistemas, se vuelven peligrosos porque se convierten en contaminantes. Y esto afecta el equilibrio ecológico del lugar. ¿Has observado alguna industria que esté afectando a los ciclos biogeoquímicos en tu país? Si lo has identificado, escribe aquí abajo en los comentarios de qué manera específicamente es la afectación y alguna manera en la que pudiéramos remediarlo. Hasta aquí el video. Yo soy la bióloga Elena. Listo, chicos. La querida bióloga nos dejó una pregunta y a quienes no los he visto actuar les voy a preguntar. Joan, Sí. Sí. ¿sí escuchó la pregunta, verdad? Sí, más o menos, que se escucha entrecortado. Se escuchaba entrecortado. A ver, chicos, ¿lograron escuchar la pregunta todos? Yo más o menos. ¿Alguien más? Yo también, más o menos. Pero no se escuchaba bien. ¿Por qué no me dijeron desde que comenzó el video? A ver, va la pregunta. ¿Has observado alguna industria que esté afectando a los ciclos biogeoquímicos en tu país? Si lo has identificado, escribe aquí abajo en los comentarios de qué manera específicamente es la afectación y alguna manera en la que pudiéramos remediarlo. Hasta aquí el video. ¿Y ahora? Y ahora sí. A ver, comienzo. Joan, ¿ahora sí la escuchó? Joan, Sí. ya, por favor responda. Al ciclo bioquímico se refiere al carbono, ¿no? Y todo eso. Cualquiera de los ciclos, hemos visto el ciclo del agua, pero la pregunta es así, a ver, la pregunta dice, ¿ha identificado una industria que afecte la armonía del planeta o la naturaleza? Esa es la pregunta. Una industria. Como una industria. Por ejemplo, hay muchas industrias productoras de papel, productoras de libros. ¿Qué hace? ¿De dónde creen ustedes que se obtienen el papel como tal? Las hojas de papel. Del árbol. De los árboles. Entonces, esa industria ocupa la mayoría de los árboles. ¿Qué es lo que hace? Los tala, los corta, los destruye para producir hojas de papel. Esa es una forma de afectación a la naturaleza porque estamos destruyendo el ecosistema y parte de lo que tenemos, en este caso los árboles. Así, una industria que usted haya visto que afecte completamente al planeta. Ok. También pueden ser tipo ropas así hechas por pieles de animales. Muy bien, esa es una muy buena, muy buen ejemplo. Muy bien, Joan. Afecta bastante porque se los caza.